Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan, bienvenidos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. El domingo 3 de diciembre estaremos inaugurando un nuevo horario de verano, permítanos. Creo que este servicio va a estar comenzando, Pastor Edwin, 10 de la mañana. 10, 8, 10, el domingo 3 a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, ustedes van a adelantarse media horita, horario de verano, amén. Estamos uniendo el primer y segundo servicio para reducir a 3 servicios por este verano. Vamos a ver cómo nos va, amén. ¿Amén o no? Ayúdennos. Mis hermanos, por otro lado también, usted sabe que predicamos 4 servicios en la mañana y 1 en la tarde, son 5. Y entonces hay una razón más. Un servidor, que es el pastor de acá de la iglesia, se está haciendo más viejito, está entrando a los años dorados. Y entonces ya me duele aquí, acá, y entonces predicar 5 servicios ya es un poco más difícil. Amén. Así que ayúdenos para tener 3 servicios en la mañana y entonces y 1 en la tarde. Amén. Así que a partir del 3, no el próximo domingo, domingo 3 de diciembre vamos a tener un solo, ustedes van a comenzar a las 10 de la mañana. Muy bien, oremos al Señor, oremos a Dios, que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón esta mañana por medio de su palabra. Padre, gracias te damos por entrar a tu presencia, Señor, en este día, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti con el tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre, reconocer tu grandeza, reconocer que solo tú eres Dios, el eterno, el glorioso. Ahora, Padre, enséñanos, instrúyenos, Padre, por tu palabra, por la exposición de tu palabra. Háblanos. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos aplicar a nuestra vida todo lo que tú nos enseñas, a fin, Padre, de honrar tu nombre, a fin de que seamos cada día como Jesús, a fin, Señor, de que podamos seguir predicando tu evangelio y ganar muchas vidas para Cristo. Permítenos ver esta mañana el precioso milagro de la salvación. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro ser, hable a nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Queremos que tú permanezcas de principio a fin y nos hables, y nos instruyas y nos enseñes. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hoy comenzamos nuestra tercera serie del libro de Romanos. Escúcheme bien, verdadera salvación es el título general de toda la serie del libro de Romanos. Hoy vamos a ver verdadera salvación por medio de la justicia de Dios, la salvación de Dios. Nadie podrá apreciar, escúcheme bien, hermano, nadie podrá apreciar ni tomará la decisión de recibir la verdadera salvación si antes no ha logrado entender si no ha logrado entender en qué situación nos encontramos todos los hombres. Así es. Nadie podrá querer decir, dame de esa salvación, quiero apropiarme de la salvación, si no entiende en el problema en que se encuentra. El apóstol Pablo ha sido enfático al explicarnos en sus 3 primeros capítulos de su carta la condición en la que se encuentra toda la humanidad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, todos están bajo pecado. ¿Nota bien? Todos están bajo pecado. Todos los hombres sin excepción alguna de toda la historia, que nacieron, que nacerán, están y estarán bajo el poder, bajo el gobierno, bajo el dominio, bajo el control del pecado. Sea por naturaleza o sea por práctica, estarán bajo el control del pecado.
una triste y lamentable noticia, pero que es una realidad. Lo vemos todos los días en nuestra sociedad, lo hemos visto a través de la historia. Ni tu herencia, ni tu religión excluyen a nadie de esa condición. Lo hemos visto los domingos pasados. El hombre, por lo tanto, ha quedado incapacitado para salvarse a sí mismo por causa del pecado. Incapacitado de agradar a Dios. Incapacitado de llegar al estándar del carácter de Dios. No podemos por causa del pecado. Ninguna obra que nosotros podamos hacer, por más buena que sea, te servirá para tratar de entrar al cielo, ya que por causa del pecado, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. ¿Notas lo que la palabra de Dios dice? No hay obra que nosotros podamos hacer que aparentemente sea buena para uno y para otros, pero por estar manchado por el pecado, esa obra delante de Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Notas? El hombre quedó en depravación total, lo vimos. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo, Romanos 3, 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Por naturaleza, los seres humanos no buscamos a Dios. Por naturaleza, los seres humanos no somos justos. Por naturaleza, no somos perfectos, no somos rectos, no somos santos, no somos puros. En consecuencia, todos estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Todos estamos bajo el juicio de Dios y vamos camino al infierno eterno, tal como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pastor, ¿no hay esperanza para la humanidad pecadora? Pastor, ¿no hay un camino que nos pueda conducir a Dios? Pastor, ¿no hay una luz al final de este oscuro túnel? Sí la hay. Sí la hay. El apóstol Pablo, ojo, dice el apóstol Pablo que sí hay una luz al final del túnel. Sí hay esperanza para la humanidad pecadora. Y esta no se encuentra en los hombres, se encuentra en Dios, en su justicia. ¿Amén o no? Se encuentra en Dios. Se encuentra en su justicia. Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Notas? Nota ese pero ahora con el cual empieza Pablo el versículo 21, pero ahora. Eso marca el cambio, marca un cambio, el cambio de la condenación al tema de la justificación. Marca un cambio y aparta la mirada del fondo negro del pecado humano para presentar el diamante resplandeciente del Evangelio. Se ha manifestado, dice Pablo, literalmente está diciendo Pablo, Dios nos ha revelado. Dios nos ha mostrado. Dios se ha visto en la necesidad de intervenir. Claro. A causa de la incapacidad del hombre para acercarse a Dios. A causa de la incapacidad del hombre para agradar a Dios. A causa de la incapacidad del hombre para salvarse e ir al cielo. Dios tiene que intervenir para salvar al hombre. Dios tiene que intervenir. ¿Notas? Ante la incapacidad del hombre por lograr su salvación, Dios interviene y revela su justicia. Dios interviene y revela su salvación.
Dios interviene y revela su favor en bien de los hombres. Y esa salvación, esa justicia se centra en el Señor Jesucristo y en la cruz. Allí se centra la justicia de Dios, la salvación de Dios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo podía un Dios de amor salvar a un hombre pecador, culpable de todos sus delitos, merecedor del castigo eterno, sin comprometer su justicia? ¿Cómo Dios podía salvar, mi hermano, a la humanidad pecadora, a la humanidad que le ha ofendido, al hombre que se ha rebelado contra él, al hombre que le ha rechazado? ¿Cómo podía mostrar Dios su amor salvando al hombre sin comprometer su justicia? Sí, porque la justicia de Dios nos dice que tú y yo, por haber ofendido a Dios, por habernos rebelado contra Dios, merecíamos la muerte eterna. El profeta fue bien claro en Ezequiel 18:4: el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que tú y yo merecemos. Eso es lo que tú y yo merecemos por haber ofendido a Dios, por habernos rebelado contra Dios, por haber pecado contra Dios. Merecemos la muerte. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Él debe castigar el pecado. ¿Cómo podía un Dios de amor salvar a un hombre pecador sin comprometer su justicia? ¿Cómo? ¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué hizo Dios? Por amor, por amor, por amor, se hace hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y cumplió meticulosamente todo lo que la ley exigía. Y luego el Señor Jesús se convirtió en nuestro sustituto. ¿Amén o no? Se convirtió en nuestro sustituto. Es decir, en lugar que tú y yo fuéramos, en lugar de que tú y yo pagáramos por nuestros pecados, en lugar que tú y yo muriéramos por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó tu deuda y mi deuda, porque Él fue nuestro sustituto. ¿Amén o no? Él pagó nuestra deuda. ¿Cómo la pagó Cristo? ¿Sabes qué hizo Dios? Dios puso tu pecado, 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 mi pecado, sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo hizo pecado. El Señor Jesús nunca pecó. Cumplió meticulosamente todo lo que la ley demandaba. Él fue santo, puro, recto, mientras estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, Él tomó la decisión de tomar tu pecado y el mío, cargar sobre sus hombros para morir en una horrenda cruz y pagar la deuda que tú y yo debimos haber pagado. Tú y yo debimos haber muerto en esa cruz, porque tú y yo ofendimos a Dios. Jesús no ofendió a Dios. Jesús no se rebeló contra su Padre. Nosotros nos rebelamos contra Dios.
Pero Dios, para salvarnos, envió a su Hijo, y su Hijo voluntariamente dijo: yo voy a reemplazar a los hombres y voy a pagar lo que ellos deben pagar por amor a ellos. Y Él pagó en esa cruz por tu pecado y el mío. Y en el momento en que nuestro Señor Jesucristo cargaba tu pecado, mi pecado, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Cayó sobre Él, sobre el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús, en un momento dado en que estaba en la cruz, Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento toda la ira de Dios, el juicio de Dios cayó sobre Él. Aquel juicio que debió caer sobre nosotros, cayó sobre el Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesús, al resucitar, consumó la salvación. Logró una salvación tan grande. Ojo, logró que la justicia de Dios se perfeccionara, fuera perfecta. Y esa justicia de Dios, esa salvación, ahora está a disposición de los seres humanos. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Nota, mi hermano, nota, mi amigo, Dios nunca dejó de ser justo. Dios nunca dejó de ser justo. ¿Por qué? Porque el Dios castigó el pecado, pero lo castigó en su Hijo Jesús. Y Dios nunca dejó de ser un Dios de amor. ¿Por qué? Porque Dios, por amor, nos libró a nosotros, a ti, y me libró a mí, y nos libró del castigo eterno. Dios fue justo y Dios siguió siendo un Dios de amor. ¿Amén o no? ¿Notas? ¿Notas? Para que tú y yo nos volvamos a Dios. Para que tú y yo nos volvamos a Dios. Para que tú y yo nos volvamos a Dios. Para que tú y yo nos volvamos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Señor Jesús logró una salvación tan grande a un precio tan terrible. Y hoy esa salvación está a nuestra disposición. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta salvación? ¿Cómo recibimos esta salvación? El apóstol Pablo, en el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante, nos va a mostrar algunas cosas que esta salvación necesita para poder recibirla. Hoy vamos a ver la primera parte, el próximo domingo la segunda parte. Uno, en primer lugar, no es por obras. Esta salvación que Cristo logró en la cruz no se recibe por obras. Nota lo que dice el versículo 21, el apóstol Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la salvación de Dios. Aparte de la ley, ¿notas lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aparte de la ley. Cuando alguien preguntaba en tiempos del apóstol Pablo: ¿cómo puedo ser aceptable a Dios? Se levantaba un judío y respondía, cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la ley. Eso decía un judío. Si tú cumples estrictamente todos los mandamientos de la ley, serás salvo. Es decir, ¿sabe lo que estaba diciendo? Salvación por obras, salvación por legalidad, salvación por obras de obediencia que erróneamente creían los judíos que enseñaba la ley de Moisés. Y lamentablemente los rabinos
Enseñaron eso. Pero eso era imposible, mi hermano, mi amigo, eso era imposible. ¿Por qué? Porque nadie podía llegar a tener una debida relación con Dios por ese medio. Nadie, absolutamente nadie. Porque nadie podía cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley de Dios. Nadie. No ha existido una persona, salvo nuestro Señor Jesús, un ser humano, que haya podido cumplir todos los mandamientos de Dios. No hay. No podemos, por causa del pecado. No pudimos cumplir los mandamientos de Dios. Además, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, nunca fueron dados para salvación. Nunca. Sino para mostrarnos que nos es imposible cumplirla por causa del pecado. No podemos. Justamente fue dado para que nos diéramos cuenta que nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios por causa del pecado. Solo basta, mi hermano, saberlo, darte cuenta cómo saber si un hombre es pecador o no es pecador. Párate, mi hermano, en una esquina donde se encuentre un semáforo. Y tú sabes que cuando el semáforo dice rojo, muestra el color rojo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Detenernos. Pero ¿qué es lo que normalmente hacen las personas? ¿Qué hacen? Se cruzan la luz roja. ¿Qué te muestra eso? ¿Qué te muestra la ley? ¿Qué te muestra la norma? Que los hombres no pueden cumplir la norma. Que los seres humanos no podemos cumplir normas. ¿Por qué? Por causa de la presencia del pecado en nuestras vidas. La ley tenía como propósito mostrarnos justamente eso. La ley era como un espejo que al mirarnos frente a la ley, uno solía decir, yo no puedo ser como la ley manda que yo quiera que sea. Si yo quería entrar a Dios solo cumpliendo la ley, yo no podía, porque la ley demandaba un estándar de vida, de carácter, que yo no podía cumplir. Y por lo tanto no podía acercarme a Dios por medio de la ley. No podía. No podía por esfuerzo humano, no puedo. No puedo acercarme a Dios por esfuerzo humano, por obras humanas, por causa de la presencia del pecado en nuestras vidas. Porque somos pecadores, somos rebeldes y no queremos obedecer la ley de Dios. Estamos incapacitados por causa del pecado. Por la obediencia a la ley nadie puede ser salvo. Por obras nadie puede ser salvo. La salvación, la justicia de Dios no es por obras humanas. No es por méritos humanos, no es por esfuerzos humanos. Dos, lo segundo, se fundamenta en la palabra escrita de Dios. La justicia que Cristo logró, la salvación que Cristo logró, se fundamenta en la palabra escrita de Dios. Nota lo que dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 21. Nota, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Nota que la justicia de Dios, la salvación de Dios, no era una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento. No. Cada página del Antiguo Testamento apuntaba a la salvación por medio del Mesías, por medio del Salvador. El problema radicaba, mi hermano, en que los judíos no estudiaban las Escrituras. Los rabinos no enseñaban las Escrituras, enseñaban sus pensamientos, sus criterios, sus tradiciones, pero no las Escrituras. Por eso más de una vez Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Notas?
Todo el Antiguo Testamento, mi hermano, habla de la salvación en Cristo. Génesis habla de la salvación por la justicia de Dios en Abraham. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, Abraham, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y creyó a Abraham y fue salvo. Eso está diciendo la palabra. Creyó Abraham en Dios y fue salvo. Los salmos, Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salvación por perdón de los pecados. Lo dice la palabra. El profeta Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Notas? Salvación. Dios salvando al hombre, vistiendo al hombre con salvación. Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Todos estos versículos enseñan el tema de la justicia o salvación que Dios otorga, da al pecador. No es algo que el hombre logra, no. No es algo que el hombre logra por esfuerzo propio, sino algo que Dios otorga en su gracia y misericordia. Lamentable, los rabinos, por no conocer la palabra, tergiversaron las enseñanzas de la palabra e hicieron de la palabra un medio de salvación. En lugar de darse cuenta que la palabra de Dios mostraba en todas sus páginas cómo Dios salvaba al pecador por medio del Mesías que habría de venir. Toda la palabra nos habla de Cristo. 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 ¿Amén o no? Apunta a Cristo. Toda la palabra apunta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se equivocaron. La salvación en Cristo estuvo en todas las Escrituras, está en todas las Escrituras. 3, la tercera cosa, la tercera implicancia. 3, es por la fe en Jesucristo. La salvación que Cristo logró en la cruz se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nota lo que dice el versículo 22 en la primera parte. Mira lo que dice Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Notas? Nunca ha habido otro camino. No, mi hermano, no, mi amigo. No ha habido otro camino. Siempre ha sido por la fe en el Dios verdadero. No obtienes la salvación por bautizarte en agua. No obtienes la salvación por cumplir sacramentos. No, no. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Justificados, salvados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas? Por la fe. Ahora permíteme, por favor. ¿Me está siguiendo? Permíteme, por favor. Quiero aclararte algunas cosas importantes acerca de la fe. ¿Amén? Porque alguno puede estar teniendo un concepto errado acerca de la fe. En primer lugar, la fe no implica solo creer intelectualmente. La fe no implica solo creer aquí, en la cabeza. No, cuidado.
Porque usted puede decir, sí, mi amigo, usted puede decir, sí, yo creo en Jesús, pero no operarse ningún cambio en su vida. Usted sigue siendo la misma persona. Usted puede creer, eso es creer, eso es fe intelectual, creer intelectualmente. ¿Y sabes quiénes tienen esa fe intelectual, esa creencia intelectual? Los demonios. Ojo, ojo. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Notas? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús y siguen siendo demonios. ¿Notas? Creen en Jesús. Creen que Jesús existió. Creen que Jesús es Dios, pero siguen siendo demonios. No hay ningún cambio, porque eso es creer, ojo, creer solo intelectualmente. La fe bíblica, mi hermano, mi amigo, la fe bíblica no solo es aceptación intelectual, sí, hay que creer intelectualmente, pero también hay que apropiarnos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios, me apropio de tu salvación. Hay que entregarle, implica entregarle nuestra vida, entregarle totalmente nuestra vida a Cristo. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Cristo? ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Cristo? ¿Qué le dijo a Cristo? Señor, Hechos 9:6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes lo que significa eso? El apóstol Pablo no solamente estaba creyendo en Jesús, sí, creía en Jesús intelectualmente, pero también creyó en Jesús de tal manera que le entregó su vida a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pongo mi vida en tus manos, Jesús. Como si fuera un cheque en blanco, Jesús, haz todo un papel en blanco, Señor, escribe ahí todo lo que tú quieres que yo haga. Yo te voy a obedecer. ¿Notas? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y creyeres ¿dónde? Y creyeres ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Notas? La fe implica dos cosas: creer acá arriba y creer también acá abajo. Con la mente, con el corazón, con la mente, con el corazón, con la mente, con el corazón. Y serás salvo. ¿Amén o no? La fe implica, levanta tu mano, así, tu dedo, con la mente, la fe, y con el corazón. Si solo crees con la mente, ningún cambio se operará en tu vida. El demonio cree así y sigue siendo demonio. Pero si tú crees con la mente y con el corazón, entonces y te apropias de la salvación, entonces tu vida se va a ver transformada por Dios. Tu vida se va a ver transformada por Dios. Porque te has apropiado, te vas a formar convicción. Tú vas a decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Porque tendrás convicción de lo que estás creyendo. Cuando tu fe es de mente y de corazón. ¿Amén o no? En tercer lugar, escucha, en segundo lugar, la fe por sí sola no salva. Ojo, cuidado. La fe por sí sola no salva. Cuidado. Puedes llegar a decir, pastor, gracias a mi fe soy salvo. ¿Es correcto?
Pastor, gracias a mi fe soy salvo. ¿Es correcto? No, no. Yo soy salvo por el Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Soy salvo por Cristo porque Cristo me salvó. La fe es el medio por medio del cual yo me apropio de la salvación de Cristo. Mi hermano, es como cuando tú comes una fruta con un tenedor. ¿Amén o no? Es como cuando tú comes una fruta con un tenedor. ¿Qué es lo que nutre tu cuerpo? ¿El tenedor o la fruta? La fruta. Y entonces el tenedor, ¿para qué me sirve? Para llevarme la fruta ¿a dónde? Amén. La fe es como el tenedor. Es el medio por medio del cual yo me apropio de la salvación que Cristo me ofrece. Amén o no. Quien salva es Cristo, no mi fe. Amén o no. Quien salva es Cristo, no mi fe. Amén o no. En tercer lugar, el objeto de nuestra fe también es importante. ¿Dónde colocas tu fe? Es también importante para ser salvos. No es colocando nuestra fe en María que vas a ser salvo, en la Virgen María o en María que vas a ser salvo. No es colocando tu fe en los santos. No es colocando tu fe en el Papa, en un palo, en un yeso, en una foto, en tu madre, ¿no es cierto? Porque muchos dicen, yo tengo fe en mi madre. No, y piensas que por eso vas a ser salvo. O yo tengo fe en la fe, ¿no? Que crees que vas a ser salvo. Muchos dicen, yo tengo fe, ¿no? Y creen que eso es suficiente para ser salvos o para tener un milagro. Hay gente que hasta en una planta le tiene fe. Yo le tengo fe ¿cómo se llama? A la kiwicha, ¿a qué? A las plantas medicinales, esas que ven. Yo le tengo fe. Mi hermano, el objeto de tu fe es importante. Nuestra fe debe estar solo en nuestro Señor Jesucristo. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Solo en nuestro Señor Jesucristo. No en ninguna otro ser humano, no en ninguna persona, no en ninguna cosa, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? En cuarto lugar, permíteme, cuidado con creer que la fe reemplaza la ley moral de Dios. Cuidado. Porque algunos nos han acusado de que nosotros enseñamos que si tenemos fe, no tenemos que hacer obras, buenas obras. Cuidado. Eso no enseñamos. Eso no enseña la palabra de Dios, no. Lo que enseña la palabra de Dios es que las obras no nos sirven para obtener la salvación que Cristo logró. ¿Amén o no? No es por obras, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, una vez que somos salvos, yo tengo que hacer buenas obras. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque las buenas obras evidencian que yo he sido salvado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas, mi hermano? Eso es lo que es lo correcto. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, antiguamente, tú recuerdas, siempre para ganar una vida, nos hacían dar nuestro testimonio. Más de una vez yo he dado mi testimonio de vida. ¿Por qué? Porque el testimonio evidencia que tú eres salvo. Yo no he sido salvo por obras.
Las obras son el resultado de mi salvación. Una vez que me he arrepentido de mis pecados, me he apropiado de la salvación en Cristo, Jesús viene a tomar control de mi vida y comienza a operarse un cambio paulatino que se llama santificación. Y poco a poco mi vida va cambiando. ¿Cuántas veces he escuchado decir a más de un creyente, decir, pastor, antes de conocer a Cristo, mi hogar, mi familia, toda mi vida era un desastre. Le entregué mi vida a Jesús. Me arrepentí de mis pecados. Y Dios comenzó a operar un cambio en mi vida. Antes insultaba a mi esposa, a mis hijos. Ahora mi trato ha cambiado para con ellos. Los amo, los respeto. Antes hablaba palabras soeces, ahora mi vocabulario ha cambiado. Notas, las obras son posteriores, son el resultado de la salvación. ¿Amén o no? ¿Amén o no? 4, la cuarta cosa, mi hermano, para obtener la salvación. Ya dejamos la fe. Obtenemos la salvación por la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. La salvación es para todos los que creen. ¿Notas? Versículo 22, la segunda parte, y versículo 23 de Romanos capítulo 3. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La provisión de la salvación y la justicia de Dios está a disposición de todos los que creen en Cristo. Todos. Cualquier persona que crea en Jesucristo como Salvador y Señor será salva. Será salva. No hay diferencias. El mismo Señor Jesús dijo, el que a mí viene, Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero el requisito, ¿cuál es? Que vengas a Cristo. Que vayas a Cristo. Y Él no te va a echar fuera. Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Notas? Cualquier persona que cree en Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que esté dispuesto a entregarle su vida a Jesucristo, sea un asesino, una prostituta, un ladrón, un violador, un homosexual, un adúltero, será salvo. Será salvo. No existe distinción alguna entre los salvos, porque tampoco existe distinción alguna entre quienes están perdidos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede decir, pero yo soy mejor que él. Es como decir, tú tienes 0,9 y el otro 0,2. Tú no puedes decir, estoy mejor que él porque tengo 0,9. No, están jalados. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Igual con la salvación. Todo aquel que está dispuesto a creer en Jesús, a apropiarse de la salvación, será salvo, será salvo, será salvo. Mi amigo, hoy tú puedes venir a los pies de Jesucristo y entregarle tu vida a Jesús. Hoy, el que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. 5, termino. Es gratuita por medio de la gracia. La próxima semana continuamos. Es gratuita por medio de la gracia. El apóstol Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios justifica a los creyentes gratuitamente por gracia. Noten, mi hermano, la palabra justificación. Este es el centro del Evangelio. Esa palabra fue el centro de la Reforma protestante hace 500 años atrás. La palabra justificar, escúchame bien, mi hermano, escúchame por favor.
La palabra justificar viene de una palabra griega que significa declarar justo. Declarar justo. No significa hacer justo. No es que Dios nos hace perfectos. No es que Dios nos hace libre de pecado en el momento en que recibimos la salvación. No. Todavía hay una naturaleza de pecado, como te lo voy a mostrar. Lo que hace la salvación, cuando te apropias de la salvación, Dios te declara salvo. La palabra justificar es un término legal. Cuando una persona va a un juzgado, ¿para qué va? ¿Para qué va? ¿Va para hacer qué cosa? Para ser juzgado. Para ser juzgado. Y una vez que es juzgado, ¿qué lo van a declarar al final? ¿Culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Toda la humanidad se presentó delante del tribunal de Cristo, del tribunal de Dios, para ser declarados ¿qué cosa? ¿Culpables o inocentes? ¿Culpables o inocentes? ¿Culpables o inocentes? Culpables. Culpables. Por haber rechazado a Dios, por haber ofendido a Dios, por habernos rebelado contra Dios, por haber pecado contra Dios. Pero, cuando yo vengo a Cristo y me apropio de su salvación y le digo a Jesús, Jesús, perdóname. Yo he ofendido tu nombre, yo he pecado contra ti, me rebelé contra ti, perdóname. Sálvame Jesús, sálvame Jesús, sálvame. Jesús me da de su salvación, la salvación que Él logró en la cruz del Calvario. Me viste de la justicia de Dios. ¿Recuerdas? Me viste de su justicia. Ojo, me viste de su santidad. Me viste de su salvación, de su rectitud. Y me declara, por mi fe en Cristo, en lugar de declararme culpable, me declara inocente. Me declara perdonado en todos mis pecados. Me declara justo. Todos mis pecados, pasados, presentes y aún los que voy a cometer mañana, han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo. Me declara no culpable, libre de todo castigo. Y a partir de allí, Dios me adopta como su hijo. ¿Amén o no? Eso es lo que ha hecho Cristo. Eso es lo que ha hecho Cristo. Delante de Dios, el hombre justificado, el hombre que ha sido vestido con la justicia de Cristo, con la justicia de Dios, queda como si nunca hubiera pecado, como si nunca se hubiera rebelado por Dios. Somos culpables, pero por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, por la salvación en Cristo, quedamos delante de Dios como si no lo hubiéramos ofendido, no hubiéramos pecado contra Él. Nuestra condición cambia delante de Dios.
Todos nuestros pecados son enterrados. Somos libres, libres, libres. Dios transfiere por la fe la justicia de Cristo. Todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario está sobre nosotros. Pero pastor, sigue negro por dentro. Sigue negro por dentro. Sí, porque todavía está mi naturaleza de pecado aquí. Pero he recibido una nueva naturaleza. Y yo a partir de ahora voy a obedecer a esta nueva naturaleza que va a empezar a trabajar en mi vida. Todavía voy a estar expuesto al pecado, pero no voy a practicar el pecado. Voy a luchar contra el pecado que todavía tengo hasta que vaya a la presencia de Dios y sea vestido totalmente de blanco. ¿Amén o no? Libre, libre de esa naturaleza de pecado para ser perfecto delante de Dios. ¿Amén o no? Mientras tanto, Dios va a trabajar en mi vida para que yo no obedezca a esta naturaleza negra, pecaminosa. Ese acto de Dios para que trabaje en nuestra vida, para no obedecer a esa naturaleza negra, sino obedecer la nueva naturaleza, se llama santificación. Día a día, día a día, día a día, hasta que partamos a la presencia del Señor. Amén. Mi amigo que nos visitas, escúchame por favor. Esto solo es una representación de la maravillosa salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario, logró cuando resucitó a favor de nosotros. Para recibir esa salvación, tienes que reconocer tu necesidad de Dios, arrepentirte de tus pecados y estar dispuesto a venir a los pies de Jesucristo. Y el Señor Jesús dice: el que a mí viene no le echo fuera. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos más acá. ¿No te gustaría venir a Jesús ahora y entregarle tu vida? Voy a hacer la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesús, ora conmigo. Dile a Jesús estas palabras. Vamos a cerrar nuestros ojos, cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios. Cerremos nuestros ojos, oremos a Dios. Y aquellos que hoy quieren entregarle su vida a Jesús, quizás tú que nos estás viendo por el internet, si hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo, haz conmigo esta oración. Si hoy vienes a los pies de Jesús, Jesús no te echa fuera. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos, Jesús. Perdona todos mis pecados. Líbrame de la condenación eterna, Jesús. Gracias, Jesucristo, por tu perdón, por tu salvación. Pagaste un precio muy alto, Dios. Gracias, gracias. Ahora soy salvo por los méritos de Cristo. Haz de mi vida lo que quieras hacer tú, Jesús. Gracias, Jesucristo, por salvarme. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás esta mañana hay personas que han hecho esta oración conmigo por primera vez. Quizás tú decidiste entregarle tu vida a Jesús. Si tú hiciste esta oración y le entregaste tu vida a Jesús, ¿nos permites orar por ti? ¿Orar por tu vida? Indícamelo levantando tu mano si tú hiciste esta oración. ¿Habrá alguien que le entregó? Dios te bendiga allá atrás. Gracias a Dios.